Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Como cada jueves nos reunimos al punto de las 7:30, hoy un poquito más tarde por algunas circunstancias. Vamos a iniciar con nuestra oración. Hoy tengo la grata compañía de la hermana Micaela, a quien muchos de ustedes ya conocen, los que somos aquí del Rumbo. El año pasado ella estuvo trabajando aquí en nuestra parroquia, Nuestra Señora de Guadalupe, y antes de que iniciara la pandemia, pues tuvo que ausentarse y regresar a México. Bienvenida, hermana. Gracias por estar aquí con nosotros. Padre. Como cada jueves vamos a leer el Evangelio del domingo que viene. Y vamos a iniciar con nuestra oración utilizando la oración colecta. Vamos a ponernos en la presencia de Dios. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, que unes en un mismo sentir los corazones de tus fieles, impulsa a tu pueblo a amar lo que mandas y a desear lo que prometes, para que en medio de la inestabilidad del mundo estén firmemente anclados nuestros corazones, donde se halla la verdadera felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El día de hoy no haré comentarios sobre esta oración colecta para que nos dé tiempo, porque cuando estamos pues dos personas pues podría tomarnos un poquito más el tiempo, y nuestro tiempo es muy valioso. Les doy la bienvenida a todos ustedes y a todos los que nos van a acompañar también por el canal de YouTube. Gracias por su cariño y por su fe en nuestro Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a localizar, después de 5 semanas que hemos estado leyendo el capítulo 6 de San Juan, ahora regresamos a nuestro evangelista, que es Marcos. Entonces, si recuerdan un poquitito que vamos a ir hablando de ello, lo dejamos en un ambiente de cuando iba a iniciar también la multiplicación de los panes en el capítulo 6 de San Marcos. Ahorita vamos a hablar de ello. Cuando dice que su corazón se movió de misericordia, porque cuando se lleva a sus discípulos, ¿verdad? Vayamos al otro lugar a descansar, y que cuando anda buscando ese lugar de descanso, eso fue lo que nos quedamos hace 5 semanas, llegaron y mucha gente lo andaba buscando, y dice que su corazón se movió de misericordia, se movió de compasión, y empezó a enseñarles. Y de ahí tuvimos la interrupción y tuvimos el relato de San Juan. Y ahora regresamos en el capítulo 7 y tenemos algo muy interesante, que es un relato acerca de las comidas. Bien, pues es el capítulo 7, Marcos, de los versículos del 1 al 8, 14, 15 y 21, 23. Nuestra Madre Iglesia no ha hecho una lectura corrida del 1 al 23 porque hay algunos versículos que pierden un poquito el contexto de lo que se está hablando. Entonces ha visto bien hacer una lectura directa solamente de la discusión que tiene Jesús acerca de que sus discípulos comen los alimentos no al estilo de los fariseos y los escribas. Pues bien, vamos a hacer esta lectura atenta y después vamos a meditarla. Vamos en el Evangelio, vamos a leerlo, hermana, ¿cómo le parece? ¿Sí? Entonces vamos a hacer toda la lectura completa y después vamos a ir meditándola. ¿Está bien? Bien. Muy bien. Muy bien. Entonces, en la página 1776 encontramos esta lectura. Los fariseos, con algunos escribas, llegados de Jerusalén, se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavar. Los fariseos, en efecto, y los judíos en general, no comen sin lavarse antes cuidadosamente las manos, siguiendo la tradición de sus antepasados. Y al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones. Además, hay muchas otras prácticas a las que están aferradas por tradición, como el lavado de los vasos, de las jarras y las vasijas de bronce. Entonces los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no proceden de acuerdo con la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Él les respondió: hipócritas,
Bien profetizó de ustedes Isaías en el pasaje de la Escritura que dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinde culto. Las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios para seguir la tradición de los hombres. Vamos a saltar al versículo 14. Y Jesús, llamando otra vez a la gente, les dijo: escúchenme todos y entiéndanlo bien. Ninguna cosa externa que entra en el hombre puede mancharlo. Lo que lo hace impuro es aquello que sale del hombre. Vamos a volver a brincar al versículo 21. Porque es del interior del corazón de los hombres de donde provienen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo, el desatino. Todas estas cosas malas proceden del interior y son de las que manchan al hombre. Bien, pues es una lectura, ¿verdad?, bastante compleja, bastante larga, y vamos a dividirla. Yo propongo que la dividamos en cuatro momentos. La primera, del versículo 1 al 2, y lo vamos a leer otra vez. Vamos a meditar, versículo 1 y 2, que habla de la ocasión. ¿Sí? Después vamos a hablar de los versículos 3 y 4, que es el comentario que nos introduce Marcos. Marcos nos explica por qué los fariseos y los escribas están acercándose a Jesús y están sorprendidos o escandalizados. Después vamos a revisar el versículo del 5 al 8, donde le hacen la pregunta a Jesús, ¿sí?, y la respuesta de Jesús, la primera parte. Y después del 14 al 23, que sería toda la justificación, o podríamos decirle toda la enseñanza sobre lo impuro y lo impuro. Y vamos a ver a Jesús como el nuevo intérprete de la ley. Entonces, vamos por la primera parte, hermana. Vamos a leerlo. Gusta leer el versículo 1 y 2 para meditarlo. Capítulo 7, del 1 al 2, la ocasión. Ok, versión diferente de las Sagradas. La hermana tiene una hermana diferente, una versión diferente, lo cual nos ayuda. Pido que sea esta Biblia, pues sin embargo muchos de ustedes tienen otra Biblia, y de manera que vamos a ver cómo otra traducción puede ayudarnos a profundizar más en el significado de este evangelio. Los fariseos se juntaron en torno a Jesús, y con ellos había algunos maestros de la ley llegados de Jerusalén. Esta gente se fijó en que algunos de los discípulos de Jesús tomaban su comida con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado antes. Ok, entonces ahí estamos en ese primer momento, ¿sí? Entonces vamos a identificar que hay 4 grupos, ¿no? El primero van a ser los fariseos, después, en el caso de usted dice algunos maestros de la ley. Maestros de la ley. En nuestra traducción dice los escribas, es la misma, maestros de la ley o escribas, peritos en la palabra de Dios, ¿sí? De los escribas. Después tenemos a otro grupo, los discípulos. ¿Sí? Y finalmente tenemos a Jesús. 4 elementos muy importantes que podemos mirar. Ahora, vamos a mirar aquí que los fariseos no es la primera vez que llegan, ¿sí? Y vamos a ver también a los escribas. Si vamos un poquito a Marcos, capítulo 2, versículo 6, en ese momento vamos a encontrar qué está pasando. No es la primera vez que este grupo de fariseos y algunos escribas se acercan a Jesús. Marcos 2, versículo 6, dice, y es en cuestión de la curación del paralítico, dice, unos escribas que estaban sentados allí pensaban en su interior: ¿qué está diciendo este hombre? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Ahí nos encontramos en primera instancia cómo ya este grupo de escribas ya están en controversia con Jesús. No es la primera vez, y dice que ellos desde su interior están juzgando a Jesús. Después vamos a mirar que en Marcos
1:22 vamos a mirar lo siguiente. Marcos 1:22 dice: todos estaban asombrados de sus enseñanzas, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, otro momento, ¿sí? Estos escribas estaban siendo desautorizados por la presencia de Jesús, ¿sí? Y después estos mismos escribas vemos ahí cómo desde su interior están juzgando a Jesús. Y ahí entonces se juntan estos dos grupos. Vamos a ver en el mismo Marcos 3:22. En el 3:22 ahora vamos a encontrarnos con los fariseos. En el 3:22 dice, los escribas, seguimos con los escribas, todavía no los fariseos. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían: está poseído por Belcebú y expulsa a los demonios por el poder del príncipe de los demonios. De alguna manera ahorita nos estamos dando cuenta cómo a lo largo del Evangelio de San Marcos esta figura de los escribas no es tan inocente. Está llegando aquí junto con otro grupo de los fariseos, pero ya vemos que tienen antecedente. El primero es cuando son presentados sin autoridad. El segundo, cuando en su interior están criticando y están diciendo que Jesús está blasfemando. Y este tercer momento, en donde incluso creen que Jesús está obrando por el poder, ¿sí?, del mal, por el poder de Belcebú, ¿sí? Vamos a ver a Marcos 2:16, que sería un poquitito para cerrar este primer comentario, 2:16, Marcos 2:16, y es con respecto ahora hacia los fariseos. Dice 2:16, los escribas del grupo de los fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, decían a los discípulos: ¿por qué come con publicanos y pecadores? ¿Sí? Entonces, no es la primera vez que este grupo, fariseos, está criticando a Jesús en su manera de comer, ¿sí? Los escribas de ahí de alguna manera están mirando la ortodoxia, la manera recta de obrar de Jesús, y los fariseos algo les molesta, y les molesta que coma Jesús mismo, dice aquí, con los pecadores y con los publicanos. Entonces de aquí, ¿verdad? Entonces leemos y dice, ahora con esto en la mente, meditando, dice, los fariseos, con algunos escribas, ahora dice, llegados de Jerusalén. Voy a brincar esa partecita para no tardarnos mucho. Ya platicamos mucho de quiénes son estas figuras en el Evangelio de San Marcos. Se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavar. Entonces, este grupo que ya lo hemos descrito no está criticando directamente a Jesús, sino está criticando a algunos de sus discípulos. Dice aquí que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavar, ¿verdad? Esa es la ocasión, eso es lo que está sucediendo. Y entonces aquí Marcos introduce un comentario. ¿Por qué esto es tan preocupante? ¿Qué dice en los versículos 3 y 4? ¿Cuál es ese comentario, hermana? Porque los fariseos, al igual que el resto de los judíos, están aferrados a la tradición de sus mayores y no comen nunca sin haberse lavado cuidadosamente las manos. Tampoco comen nada al volver del mercado sin antes cumplir con estas purificaciones. Y son muchas las tradiciones que deben observar, como la purificación de vasos, jarras y bandejas. Muy bien. Entonces aquí vamos a ir mirando que los fariseos ven en la comida una manera de religión, ¿sí? Es una manera de hacer comunidad, una comunidad, pero vamos a mirar que es esta comunidad que excluye lo impuro y lucha por una pureza. Entonces en este momento la motivación es buena, ¿sí? Y de acuerdo, por eso hay unos escribas, ¿sí? Porque después vamos a mirar que en la parte del Levítico, estas leyes solo regían la conducta de los sacerdotes en el templo, ¿sí? Eso es lo que hay que mirar, que estas indicaciones sí existen, ¿sí? De las purificaciones. De hecho, alguna de estas la hemos adoptado en la Santa Eucaristía, cuando el sacerdote, antes de entrar en el contacto con lo sagrado, y dice el Levítico, se lavan las manos y los pies, se purifican. Es decir, que en la mentalidad de los hebreos, no, la única vía para tener acceso a Dios es la pureza, ¿sí? Es la pureza. Por eso
a ver si vamos a leer Primera de Tesalonicenses, lo que ya empezamos a leer en estos días. Primera de Tesalonicenses, vamos a leer solamente los versículos del 3 al 7 de alguna manera para tratar de entender qué está pasando. Versículos del 3 al 7 de Primera de Tesalonicenses. Y dice, Primera de Tesalonicenses 3 al 7. Dice, sin cesar, a ver si estoy bien, porque se me hace que va a ser capítulo 2, ¿sí? Nuestra predicación no se inspira en error ni en las impurezas ni en el engaño. Al contrario, Dios nos encontró dignos de confiarnos la buena noticia y nosotros la predicamos, procurando agradar no a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Ustedes saben, Dios es testigo de ello, que nunca hemos tenido palabras de adulación ni hemos buscado pretexto para ganar dinero. Tampoco hemos ambicionado el reconocimiento de los hombres, ni de ustedes, ni de nadie, sino, si bien como apóstoles de Cristo, no teníamos derecho a hacernos valer. Aquí esta parte está un poquitito, me he extraviado, pero vamos a buscar un poquitito el comentario. Por aquí se me extravió el momento. Es esta parte la que yo andaba buscando, no sé si a lo mejor es la segunda, porque habla de el espíritu y de santidad y pureza, pero ahorita lo tengo un poquito movido. Bien, entonces, de todos modos, continuando con el mismo tema, aunque se me ha movido esta cita bíblica, la santidad para los fariseos les queda claro que no puede coexistir con la impureza, ¿sí? Entonces, ahora ha venido una evolución del templo, y esto es algo bien importante en el desarrollo de la religión de los judíos, del templo los nuevos templos ahora son los hogares. Eso que regulaba, las reglas que regulaban en el Levítico solamente a los sacerdotes y en el templo, ahora han pasado, ¿sí? Después de la destrucción, del exilio, de todo lo que ha sufrido el pueblo de Israel, los fariseos son los que de alguna manera han custodiado esas leyes. Y cuando ya no existe, en algunos momentos han vivido sin el templo, entonces han adaptado esas leyes a las casas, a las familias, a las casas. Y de ahí, pues que hoy, que del templo se pasa a los hogares. Hermana, ¿algún comentario? ¿Cómo andamos? Porque ya estoy hablando demasiado y no la dejo hablar. No, pues es como que es importante el énfasis que ellos dan, ¿no? La purificación, en cierta manera, pues son los que en el tiempo, los que conservaban para seguir, porque más adelante, como veíamos en el 3, conservar la tradición de los mayores, o sea, era el pasar esta tradición a los hijos, ¿no? Entonces, lo que el enlace que hizo el padre es como en los templos, la pureza, la purificación, pero luego ya se traslada a las familias y es como el padre, la cabeza, la responsabilidad de ir pasando tradición por tradición, ¿no? Entonces, seguimos en este mismo tema de la purificación, de la pureza, de lo santo, de lo sagrado, ¿no? Sagrado y santidad pues van de la mano. Entonces creo que también toca un poquito a nuestras tradiciones, en la parte de la liturgia, en nuestras celebraciones, pues también tocamos algo de eso, ¿no? Exacto. Entonces ahora vemos en esta misma dirección que la casa y la mesa ahora es el templo y la comida es un tipo de sacrificio sagrado. Sí, esa es ya en la mentalidad. Por eso deben purificarse al sentarse a la mesa y no deben sentarse con los gentiles, ¿sí? Porque ya el comer ya no es un simple alimentarse, ¿no? Sino ya es un rito. Y así como en el templo tenían que purificarse para entrar con lo sagrado y en el templo existía el lugar de los gentiles, hasta allá, separados, y los judíos, y los hombres, y las mujeres, y el lugar de los santos, así también eso se adoptó en los hogares.
Y entonces no podían sentarse. Por eso los fariseos están muy enojados. Porque Jesús se sienta con los pecadores, con los gentiles, con los que no son judíos, y se deja tocar por ellos. Es decir, se expone a la impureza. ¿Sí? Y entonces por eso es que de alguna manera estamos entendiendo por qué en la mentalidad de los escribas y de los fariseos están criticando no tan solo a los discípulos de Jesús en este momento del Evangelio, sino también a Jesús, que ya lo habían criticado un momento antes, ¿sí? Entonces, este Jesús aquí en el Evangelio de Marcos se sienta con los desamparados. Es ese Jesús que se sienta con los impuros, que se deja tocar por los enfermos. Y aquí algo bien, me gustaría de algún modo que los discípulos han aprendido la lección de la multiplicación de los panes, ¿sí? Si recordamos hacia atrás, ¿sí? Cuando viene la multiplicación de los panes, tanto en Marcos como la liturgia nos los ha ampliado, ¿qué pasa en la multiplicación de los panes? No hay purificación. Se sientan a comer, les dice Jesús, siéntense a comer. En el contexto, ¿no? Dice, siéntense a comer y repártanles, y Jesús reparte. Entonces los discípulos han aprendido eso. Han aprendido eso. ¿Qué es lo que está aprendiendo el discípulo? El discípulo está aprendiendo que la comunidad, el compartir, el darse, tiene prioridad que el rito de purificación. Eso es lo que está aprendiendo el discípulo. Y entonces ahora el discípulo ha dejado esos ritos y está aprendiendo la nueva manera de ser de Jesús, esa misericordia, ese ir más allá de los ritos, y están haciendo lo mismo. Y aquí acogida, es, ¿no? La acogida, lo que están haciendo, la acogida, la bienvenida, el abrazo, la inclusión del que es diferente a mí, del gentil, del que no conoce a Dios, ¿sí? Entonces lo están aprendiendo, que lo que importa es el pan compartido, más que la pureza legal de manos y de comida, ¿sí? Entonces, cuando Jesús ofrece su alimento compartido a todos los que vienen en el campo abierto, sin distinguir entre puros e impuros, rompiendo normas de alguna manera, ¿verdad? Y podría yo decir, no exactamente como reinterpretando el verdadero significado de la ley, sino dándole el verdadero sentido, ¿sí? ¿Sí? Es decir, que lo que importa en la nueva manera de Jesús es cómo soy yo con el hermano, cómo soy yo con el prójimo, ¿sí? Y no hay una prioridad en la pureza, es decir, porque al final y al cabo todos somos pecadores, ¿sí? Jesús no toma en cuenta la pureza no porque sea importante, sino porque sabe que toda nuestra condición es una condición caída, ¿sí? Es una condición caída. Y que lo que va a buscar Jesús, esa purificación, Él la va a hacer en su interior con la muerte en su sangre, pero que busca una nueva comunidad, ¿sí? Una nueva comunidad de compartir, y que si nos quedamos en eso de puro o impuro, pues algo no va a salir bien, ¿sí? Entonces, a mí me gustaría que si regresáramos un poquitito a Marcos 6, 45 al 52, antes de esto hay un pasaje muy hermoso que también lo miramos en el Evangelio de San Juan, que es cuando Jesús camina las aguas, ¿sí? Y a mí me gusta mucho porque algunos padres de la iglesia miraron en el miedo, porque dice que cuando Jesús pasa caminando como ellos, dice que pensaban que era un fantasma y se pusieron a gritar porque todos habían visto que estaban sobresaltados, pero Él les dijo enseguida, tranquilícense, soy yo y no teman. Algunos padres de la iglesia han dicho que este pasaje no es inocente, que no solamente el miedo y el grito es porque ven a Jesús caminando sobre las aguas, sino que de alguna manera anticipa el miedo este miedo de hacerse de las consecuencias que viene de seguir con Jesús y adoptar el nuevo estilo de vida, el nuevo estilo de vida que en algún momento nos va a dar miedo. En algún momento, a seguir a Jesús y al querer cambiar y al querer ir más allá de las cosas establecidas, nos puede dar miedo, nos puede llevar a la crítica, como en este momento ya ellos se están anticipando este miedo. ¿Cómo ve? Aparte, como ellos, digo, en el lugar donde sucedió esto, el mar, ellos eran expertos en el mar, ¿no? Eran pescadores. Entonces, pues un fantasma es como que al evangelista le colocó ahí un fantasma, ¿no? Pero la profundidad de esto, o sea,
Y de mirar a Jesús con todo eso, ¿a qué me lleva a mí? Entonces, a dar ese paso como discípulo, ¿lo quiero dar? De alguna manera, sí, anticipa, ¿no? Estoy listo para ello, ¿no? Listo Que yo creo para que en algún ello. momento de nuestra vida, cuando vamos a dar un paso radical, como que da ese miedo, ¿no? ¿Sí? Ujú. Ellos han descubierto el significado, ¿verdad? El miedo puede ser interpretado a la luz de la multiplicación, como un miedo a enfrentarse a las consecuencias de la comida que se había compartido, ¿sí? Con todos, sin ritos de purificación, ¿sí? Entonces, el otro grupo acentúa la comida limpia, ¿sí? Y destacando una identidad, porque esto también da identidad, ¿sí? Ya. El sentarse y hacer estos ritos, tú perteneces a los míos, y es un grupo, es decir, a una integración del grupo. Entonces ahí viene la pregunta. Entonces, con esto en mente, no sé cómo vamos de tiempo, pero creo que es que empezamos un poquito tarde, pero voy a usar unos 5 minutos de ustedes porque para ir a este desglosamiento. Entonces de ahí viene la pregunta, cuando entendemos este grupo, ¿por qué está así? Y después vemos por qué los discípulos están comiendo, que no es algo simple, sino que estamos viendo que es algo mucho más grande, que es algo que está viniendo el reino de los cielos. Está viniendo una manera nueva de ser, de sentarnos a la mesa, una nueva manera de ser y de tener comunidad, de crear identidad, ¿sí? Pero viene algo bien, bien fuerte porque la pregunta es escandalosa. Si ve usted, hermana, la pregunta en el versículo 5, vamos a leer, la hermana dice, entonces los fariseos y los escribas, otra vez ese grupo, preguntaron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no proceden de acuerdo con la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Y esta es una pregunta muy escandalosa. ¿Por qué voy a decir eso? Porque la pregunta no es sobre Dios. No es si Dios es bueno, no. La pregunta es sobre la forma de crear y sostener una comunidad religiosa en medio de un mundo amenazante. Eso es lo que están preguntando, ¿sí? Es decir, están preguntando mantener o romper la tradición. Romper la tradición, exacto. Porque acuden hacia atrás de acuerdo con la tradición de nuestros antepasados, ¿sí? Y para ellos esto es esencial, ¿no? Es decir, en las sinagogas todo se ha discutido, menos algo se discute, la autoridad, ¿sí? La autoridad de la tradición de los ancianos. Esto ha sido, ellos lo han visto como una herencia, esto se ha dado. Y entonces ahora, cuando ponen en duda la autoridad de aquello que ha sido heredado y de aquello que han sido conservados, es una pregunta escandalosa. Porque todo han discutido, pero menos se discute la autoridad. Es como nosotros decimos, cuando vamos a iniciar alguna discusión con algunos otros hermanos protestantes, decimos, ¿tú crees en la autoridad de la Biblia? ¿Sí o no? Si le dicen no, no tenemos que hablar. No hay nada. No hay nada que hablar porque no hay autoridad, ¿sí? Pero y eso es lo que, de alguna manera estoy haciendo este ejemplo, porque esto es lo que está pasando aquí, ¿sí? Entonces hay todo un desafío ante la autoridad de los antepasados, ¿sí? Y entonces de ahí podemos mirar entonces ya la respuesta de Jesús, ¿sí? Entendiéndola ahí. Y entonces Jesús, pues la primera respuesta que dice es hipócritas. Hipócritas. Bien profetizó de ustedes Isaías en el pasaje de la Escritura que dice, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto. Las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. Y después viene toda la catequesis, ¿no? Vendrá toda la catequesis donde dice, y Jesús llamando otra vez a la gente, ahora incluye a una gente que no estaba allí, dice, escúchenme todos y entiéndanlo bien, ninguna cosa externa que entra en el hombre puede mancharlo, lo que hace impuro es aquello que sale del hombre. Aquí lo que está Jesús haciendo es conserva lo puro, pero dice, esa pureza no es externa. Y sí, hay una impureza en nuestro interior que nos aleja de Dios, porque esa es toda la discusión. Lo impuro no convive con Dios, ¿sí? No es compatible. La santidad no puede coexistir con lo impuro. Pero Jesús dice, esa impureza no es externa. Esa pureza es interna y esa es lo que hace incompatible con la santidad de Dios. Y entonces en la lista que nuestro Señor dice es fuerte, ¿no? Porque en el versículo 21 dice,
Porque en el interior del corazón de los hombres es donde provienen las malas intenciones. Eso no es santidad. Las fornicaciones, los robos, los homicidios, el adulterio. ¿Y hacia dónde va dirigido estos pecados? Hacia el prójimo. Hacia aquí, ¿sí? Si vemos aquí, en el interior provienen las malas intenciones. Cuando habla de malas intenciones es la envidia, que miras a tu hermano con envidia y que ya no lo estás mirando como eso al sentarte en abrir una nueva comunidad, sino que realmente eso es lo que nos rompe de la santidad, lo que nos rompe la identidad. Lo que los fariseos y escribas están creyendo hacer es una comunidad artificial, es una comunidad superficial de apariencias. Y Jesús dice, de cumplimientos. De cumplimiento. Eso no puede ser si construimos una comunidad de eso, ¿sí? Y no vamos a la raíz al ver al otro como es. Entonces, aunque nos lavemos las manos, aunque haya el rito de pureza, y voy a decir, aunque vayamos a misa y comulguemos, no estamos acercándonos a la santidad. ¿Sí? No estamos acercando a la santidad. Con esa mentalidad de purificación, entre comillas. Por supuesto, por supuesto. Yo creo que hoy tendríamos que preguntarnos en esta segunda parte, en la oración. En este momento hemos leído, hemos meditado, y ¿con qué me identifico yo? Yo creo que ahora hay que dejarnos interpelar por Jesús, ¿sí? Interpelar de Jesús. ¿En dónde están? ¿Cómo están mis criterios? Yo quisiera que revisáramos un momento. Ahorita me puede interrumpir en cualquier momento, pero tendríamos que preguntarnos quiénes son mis amigos, con quién me siento comer yo. Eso yo creo que tendríamos que preguntarnos, ¿sí? Porque de repente puede ser que inocentemente digamos, pero no invites a fulano, ¿sí? Selectivo. De alguna manera, y nos decimos cristianos, que no queremos compartir nuestra vida, que no queremos compartir nuestro ser con aquel que incluso es diferente a nosotros, con aquel que incluso que no tiene nuestras propias convicciones, y que es cierto, que no es cómodo, que no es fácil. Sin embargo, precisamente Jesús habla de esta nueva humanidad, en esa dirección. Entonces yo creo que la primera pregunta es preguntarnos, ¿cuáles son mis grupos? ¿Cuáles son mis grupos? Porque incluso en la iglesia podemos estar haciendo grupos, ¿sí? El grupo de la Divina Misericordia, ¿sí? El grupo de Cristo Vive, el grupo de vamos a ver, de las adoradoras de la rodilla ensangrentada, en fin, y que podremos de alguna manera estarnos aislando, o incluso también, pues aquí nomás la hermana y yo, los que somos célibes, el grupo de ella y yo, solamente los que de alguna manera tenemos más preparación en las cosas de Dios. ¿Dónde están nuestros grupos y cómo nos sentamos con los demás que son diferentes a nosotros? ¿Cómo vean? Sí, y el origen sería, ¿qué ocupa mi corazón? Para que yo tenga estas acciones, para que yo tome estas decisiones, tengo que ver quién ocupa mi corazón. ¿Qué prioridades tengo? ¿Qué prioridades tengo? Exacto. ¿Qué es lo importante en mi corazón? ¿Y por qué hago esa selección desde mi corazón? ¿Qué espacio le estoy dando a Dios? ¿Qué espacio le estoy dando al hermano para que venga e inhabite en mí también? Digo, de una manera, ¿no? Por supuesto. Porque todo, si vemos el Evangelio, la liturgia de la palabra para este domingo, todo es en torno a la pureza, y esta pureza desemboca en el hermano, en el prójimo, ¿no? Y esta parte es de mi corazón. Sabemos que en el lenguaje bíblico el corazón es el centro de la persona, ¿no? De allí salen, como dice Jesús, de allí sale lo bueno o sale lo malo, pero las intenciones. Y entonces el lugar de las decisiones, el lugar de la voluntad es el corazón. Entonces la capacidad también de nuestras luchas espirituales. Entonces, pero todo sin olvidar a quién. Claro, a Dios y si todo eso está en nuestro corazón, entonces Dios no está allí. Exacto. ¿Sí? Entonces ahí nuestro corazón es impuro, y lo impuro no existe, no puede coexistir con la santidad. Y entonces una decisión, es un parteaguas, es o estás
creyendo compartir, vivir un ritualismo que te aleja de Dios, que te aleja de la santidad, que te aleja del prójimo, o de alguna manera te estás comprometiendo tu vida, que nos va a dar miedo, ir a las últimas consecuencias de tocar, de ir, como dice el Papa, ¿verdad? A los extremos, a las periferias, ¿sí? Con el que de alguna manera es estigmatizado, tiene una etiqueta del malo, pero que desde ahí nos dejemos tocar por lo impuro, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, para darle paso a Dios. A Dios, exactamente. Sí. Incluso finalmente nuestras participaciones en misa a veces podemos hacerlo muy ritualista. Ya tengo mi horario, ya el hasta domingo, mi lugar, hasta mi lugar, ya tengo mi lugar. ¿Qué tan ritualistas estamos siendo? ¿Y por qué a veces no cada misa es para una transformación, una reconversión, ¿no? Y a veces, ¿por qué sigo donde mismo? ¿Por qué estoy donde mismo? ¿Por qué? Porque no quiero dar el paso, como dice el Padre, ¿no? Los discípulos les daba miedo dar el salto, y el salto de la fe, el salto del vacío, el salto de que sé que Dios va a sostener, pero es lanzarnos, ¿no? Entonces, incluso en esa mesa de la Eucaristía, pues incluso poder decir, ya entró esa persona, yo me salgo. Yo no quiero comulgar con esa persona. El Padre tiene más experiencia que ella, conoce a su comunidad. No le ofrezco la paz a esa persona, o mira, ya llegó esa desgraciada, usando una palabra grande, o ese tal por cual, ¿no? Ahí mismo en torno a la mesa sagrada, y empieza la discusión. Yo soy el que dice las palabras malas y usted se pone roja, hermana. Pero bueno, es una manera de expresarnos, y poder, pues, que la palabra de Dios nos interpele. Yo los invito, con esto vamos a terminar. Gracias por su atención, pero de alguna manera pensar no tan solo hoy volver a leer el Evangelio, pero sobre todo cómo estamos construyendo nuestras comunidades, quiénes son nuestras amistades, y sobre todo cómo estamos construyendo nuestras comunidades alrededor de la Eucaristía. Yo con esto, hasta ahí me quedo. Muy bien, pues yo finalmente es como la invitación que nos hace el Evangelio para este domingo, ¿no? Revisar mis intenciones del corazón, con qué intenciones realizo las cosas, con qué intenciones ayudo a los demás, la intención, y purificarla, si hay algo que purificar esta intención. Y bueno, recordar el salmo para este domingo, 15. el Salmo 15. 14 y 15, ¿me podemos poner? ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Y nos va dando la respuesta. Entonces, yo estaré en el grupo del salmista, yo estaré en esto, o bueno, está la invitación. Puedo estar en este grupo de los puros, de los de izquierda, derecha. Sí, entonces, y claro, ahí al final, pues, que las leyes de Dios son el amor. Sí, porque las leyes provienen de Dios, pero el hombre puede distorsionarlas. Solo el amor transforma. Muy bonito. Bueno, pues que el Señor les bendiga. Muchas gracias por su grata y cariñosa atención. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermana. Un placer la tener. Ojalá que la tuviéramos aquí siempre para poder compartir y conversar rico. Gracias, Padre. Bendiciones para cada uno de ustedes, para sus familias. Por ahí Juanita se despide, Mónica, Olivia Coria, por ahí saludándoles, y me acerco. Saludos para a todos. Despedirnos. Bye. Buena noche.